Muy buenas tardes. Bienvenido a la sesión inaugural de la tarde de la tercera conferencia global de investigadores universitarios en tema iberoamericanos. Nuestra siguiente moderadora de esta sesión será Benita San Pedro Vizcaya. Ella es directora del Centro de la Raza, Cultura y Justicia Social, del Departamento de Lengua y Literatura Románicas de la Universidad de Hofstra. Forma parte de la coorganización de esta conferencia. La primera ponencia, Las guerras culturales del poder hegemónico en América Latina, será presentada por Jorge Mayfood. Jorge Mayfood es profesor de español, estudios latinoamericanos y estudios internacionales en la División de Humanidades de la Universidad de Jacksonville. Tanto su ensayística como sus obras de ficción han tenido gran reconocimiento. Jorge Mayfood ha ganado el Premio de Excelencia en Investigación en Letras y Humanidades en el 2006, recibió la mención honorable en el Premio de la Casa de las Américas en el 2001, fue finalista del Premio Juan Rulfo en 2011 y ha recibido numerosos reconocimientos por su trabajo en la docencia y en la investigación. Entre sus ensayos destacan sus estudios sobre cine latinoamericano, sobre los cyborgs y sobre los significados ideológicos de América Latina, mientras que entre sus obras de ficción resaltan Crisis, La Reina de América, Tequila, entre otros. Muchas gracias por la invitación al tercer encuentro global de universitarios, de investigadores universitarios. El 27 de junio de 1973, con la oposición de la Marina, el presidente de Uruguay, Juan María Bordaberry, y otro ejército latinoamericano deciden salvar la libertad, la democracia, la patria y el honor contra la influencia extranjera. Para eso deben suprimir las libertades individuales, el Parlamento, los derechos humanos y permitir que el Plan de Washington para América Latina continúe su marcha y se lleve a cabo al mismo tiempo que se culpa a alguien más por la necesaria dictadura militar. Como otros casos en América Latina, la campaña electoral de Bordaberry había sido en parte financiada por la dictadura brasileña, otra hija de la desestabilización programada del gobierno de Washington, que terminó con el gobierno progresista de João Goulart en 1964, la instalación de otra dictadura militar y la creación de grupos paramilitares, los escuadrones de la muerte. Una idea propuesta para Brasil y otros países, por ejemplo Colombia, antes de la creación de la FARC, la idea del grupo paramilitarismo fue propuesta. Es cierto que ya existía en los años 40 como grupos de autodefensa de los grandes hacendados, pero se lo articula y se lo financia y se lo propone explícitamente por el general William Yearbock en esos países. Es decir, que para el militarismo, que además es responsable del 80% de las víctimas en Colombia, precede incluso al establecimiento y fundación de la FARC. Por entonces, el agente de la CIA asignado a Uruguay en 1964, Philip Franklin Agee, se encontraba en Londres escribiendo sus memorias, de donde será expulsado no por sus operaciones encubiertas, sino por sus revelaciones. Agee será el primero de muchos agentes de la CIA, unos desertores, otros fieles funcionarios hasta sus últimos días, que escribirán sus memorias confirmando cada hecho. Durante la década anterior, escribe Agee, los grandes medios en Uruguay, como en otros países latinoamericanos, estaban inoculados. Con un presupuesto de $1 millón, aproximadamente $8 millones al valor del año 2020, y siguiendo los lineamientos de Mockingbird Operation, Operación Sinsonte, es decir, en español, el pájaro que imita, según la lengua náhuatl, imita a los otros pájaros, tenía 400 variaciones de cantos. Cada día se plantaban 2 o 3 artículos de propaganda, cierro cita, en diarios como El País, La Mañana, El Día, y los artículos eran pasados como editoriales sin firma.
lo cual aumentaba la idea de realidad objetiva y luego eran previsiblemente citados por otros medios, una práctica que se continúa hoy en día. En abril de 1964, recuerda Agee, la CIA había plantado un artículo de media página en el diario colorado La Mañana, firmado por Ada Rosette, representante del Consejo Revolucionario Cubano, con el cual había hecho circular la idea de la presencia de armas rusas y cubanas en el hemisferio para apoyar a grupos subversivos en Venezuela, Honduras, Perú, Colombia, Argentina, Panamá y Bolivia. Una estrategia también usada ampliamente años anteriores, incluso en África. Las tres únicas embajadas, la de México, Buenos Aires y Montevideo, que en ese caso, en este tiempo existía, las tres únicas que tenía la Unión Soviética en la región. El artículo había sido escrito por los agentes Gerald O'Grady y Brooks Reed. Otros artículos publicados en los principales diarios del país habían sido escritos en Nueva York por el cubano Guillermo Martínez Márquez, editor de la Sociedad Interamericana de Prensa. Estas eran y son prácticas comunes en el continente y más allá. En 1976, la Comisión Otis Pike de la Cámara Baja y la Comisión Church del Senado de Estados Unidos reprodujeron uno de los informes de la CIA, fechado en octubre de 1970, sobre la actividad sistemática de plantar editoriales y proveer información falsa o conveniente a los medios locales para influir o preparar una invasión. En sus propias conclusiones, la Comisión Church reveló, cito, el uso sistemático de la prensa, de las radios, del cine, de panfletos, de pósters y del correo directo, cierro cita, por parte de la CIA. Uno de los casos más espectaculares de montaje mediático fue el que posibilitó el golpe de Estado en Guatemala en 1954. En el caso del programado golpe de Estado en Chile, a semanas de la asunción de Salvador Allende, abro cita, San Pablo, esto es un cable enviado por la embajada, San Pablo, Tegucigalpa, Lima, Montevideo, Bogotá, Ciudad de México, reportan que se continúa reproduciendo el material sobre el tema Chile. Incluso algunas partes se han reproducido en el New York Times y en el Washington Post. Los esfuerzos de propaganda continúan dando resultados satisfactorios en la cobertura de noticias según nuestros lineamientos. Cierro cita. Las memorias de agentes fieles y poderosos de la CIA, como las de David Atlee Phillips y las más recientes de Howard Hunt, reconocerán estas prácticas y sumarán otras omitidas por la misma Comisión Church del Senado que los investigó 30 años atrás. El 26 de diciembre de 1977, el New York Times publicó una investigación con otros nombres de medios involucrados en esta operación multimillonaria de desinformación en América Latina. Entre ellos, los periódicos Avance, El Mundo, Prensa Libre, El Diario de las Américas, The Caracas Daily Journal, aparte de múltiples programas de radio por toda la región y de agencias de noticias como EPS y Agencia Orbe Latinoamericana. Diversos agentes de la CIA también operaron encubiertos o con permiso en agencias de noticias como Reuters, de Associated Press y de United Press International. En algunos casos, como Combate, ni siquiera sus editores sabían el origen de la financiación. Radios como La Voz de la Liberación fueron creadas de la nada para el golpe de Estado en Guatemala del año 54 y para la invasión de Bahía Cochinos en el año 1961. La diferencia fue que el anterior fue de onda corta, el segundo AM, era más caro, pero la radio fue creada de cero. Pero la práctica más común, por sus costos y sobre todo por su credibilidad, fue la inoculación de medios ya establecidos y con algún prestigio. La televisión y algunas radios de Uruguay y también habían caído en esta red, pero se prefería a los diarios porque eran el espacio ideal para introducir ideas e información política que luego sería repetida por otros medios. En el tranquilo país del sur, del extremo sur, la CIA, que también había trabajado con funcionarios policiales y con políticos, había encontrado dificultades en la universidad y en las organizaciones populares
Diferente a su anterior experiencia en otros países del continente, había reconocido la gente aquí, Uruguay era más difícil de corromper con dinero debido a su alto desarrollo social y económico y por una fuerte educación que procedía de los tiempos de José Valle y Ordóñez, esto según lo informan los propios agentes y espías residentes en la época, en los años 50. Por esta razón, en lugar de infiltrar grupos de izquierda, como también era práctica en el continente, y organizaciones universitarias como la FEU de Uruguay, habían decidido trabajar más a nivel de la educación secundaria, esperanzados de que estos estudiantes más jóvenes un día serían universitarios. El agente Gerald O'Grady estaba a cargo de financiar estos grupos. También habían invertido en la promoción de sindicatos libres, entre comillas, sindicatos libres, alternativos y en políticos mediáticos y ruralistas como Benito Chicotazo Nardone en Uruguay, que luego fue presidente en 1960, los cuales también eran canales para la narrativa y las políticas de la CIA. Benito Nardone había sido reclutado por el mismo jefe de la CIA en Uruguay, Howard Hunt, uno de los autores intelectuales del golpe de Estado en Guatemala, como todos saben, contra Jacobo Arbenz, y también participante de la invasión de Valle Cochinos en Cuba y futuro cómplice del presidente Richard Nixon en la eliminación de las grabaciones que finalmente lo llevarán a renunciar a la presidencia de Estados Unidos. Para las elecciones de 1964 en Chile, la CIA había inyectado $1,5 millones de esa época en Tele 13 y en el diario El Mercurio, campeón de la libre competencia y la empresa privada. Agustín Edward, el mogul de la prensa chilena, el hombre más rico de ese país y filántropo en su tiempo libre, había sido un canal de la CIA por muchos años, facilitando la operación propagandística orientada a manipular la opinión pública, Operación Mockingbird. Otro capítulo sería el proyecto Camelot, que inyectado en la academia y fue descubierto también en Chile en el año 64. Si consideramos la inversión en dólares por habitantes, la CIA invirtió más en su candidato chileno, Eduardo Frei, que lo que invirtieron los candidatos para la presidencia de Estados Unidos, Johnson y Goldwater, combinados, los dos juntos, en proporción a sus habitantes obviamente. En las elecciones siguientes de 1970, el dinero no fue suficiente. Y Allende ganó las elecciones, por la cual Agustín Edward debió visitar personalmente la Casa Blanca para terminar de convencer a Nixon. Lo visitó junto con el embajador de Estados Unidos, que era su amigo, y lo convencieron a Nixon de la necesidad de un golpe militar. Hay que decir que Eduardo Frei, en ese caso expresidente, se negó a romper el orden constitucional, como muchos otros militares chilenos antes de ser transformados por la dictadura de Pinochet. Frei se negó, pero de todas formas la CIA encontró el camino de sacarse de encima a algunos generales chilenos y hacer realidad el golpe de Estado que todos conocen. El mundo de la cultura fue una sección aparte. El 22 de mayo de 1958, el vicepresidente Nixon, luego de una escandalosa visita a América del Sur, en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional le había informado a Eisenhower, abro cita, los países del sur se han tomado en serio eso de la democracia y las dictaduras han ido en retirada, estamos hablando de los años 50. Sin embargo, lo que en algunos países es bueno, en otros es malo. Cierro cita. Debido a que los venezolanos, en lugar de aplausos, recibieron al vicepresidente Nixon con escupitajos, algunos senadores ofendidos habían propuesto recortar el gasto en los ejércitos latinoamericanos. Pero el senador John Fitzgerald Kennedy, con una idea muy simple y muy lógica, dijo, abro cita, es cierto que los ejércitos latinoamericanos valen un carajo para cualquier batalla, pero nuestra ayuda económica nos asegura siempre una inestimable influencia en sus instituciones, las cuales son vitales para las decisiones en esos países. Cierro cita. 10 años después, el 6 de noviembre de 1970, el mismo presidente, ahora presidente Richard Nixon, en una reunión del Consejo de Seguridad,
confirmó que siempre será necesario apoyar a los ejércitos latinoamericanos porque, abro cita, son centros de poder, sujetos a nuestra influencia. Los otros, los intelectuales, no. Cierro cita. Sin embargo, la CIA y otras fundaciones indirectas invirtieron montañas de dólares como ninguna otra organización en el planeta podría hacerlo, y usaron la poderosa red de inteligencia de Washington para promover el arte por el arte y neutralizar la ola latinoamericana del autor comprometido. Pero una vez que se dan cuenta que la ola era más grande que el surfista, sobre todo porque los interminables golpes de Estado auspiciados por Washington habían terminado por promocionar a sus autores rebeldes, hubo un cambio de estrategia. Se recurrió a la negociación donde una de las partes cede un poco de terreno para incluir a su adversario en terreno propio. Es decir, la misma CIA, con sus propios agentes y espías, como otra vez Howard Hunt, y a través de sus fundaciones satélites como el Congress for Cultural Freedom, comenzaron a publicar al mismo Neruda, que había sido objeto de una campaña de difamación cuando la CIA se entera que era candidato al premio Nobel. Le habían tratado de circular el rumor de que había asesinado a Trotsky en la casa de Diego Rivera, como todos recuerdan. Entonces, luego de eso, comienzan a publicar algo a Neruda y a García Márquez en medios culturales que en su mayoría iban en contra de las ideas radicales de estos escritores. Radicales según su perspectiva, obviamente. Los involucrados en estas manipulaciones culturales, como el mismo Hunt, no le llamaban ni propaganda ni ideología, sino defensa del país y propagación de los valores estadounidenses. Dos citas. Según Hunt, el poderoso agente y administrador por un tiempo de los millones de dólares que se destinaban a este tipo de cultura, la estrategia consistía en apoyar la publicación de algunos libros y traducciones, amplificar el alcance de las reseñas de críticos reconocidos que eran favorables a los libros promocionados por la CIA, o de lo contrario, de lograr reseñas negativas de aquellos libros que no eran deseados, negativas o ningunearlo de alguna forma, hacerlos desaparecer en el ostracismo. Como jefe de operaciones de la CIA en México, Hunt había logrado empapelar las calles de México con pósters alentando el sentimiento de la población contra las políticas específicas de su gobierno, en las que lograba lo lograba asociando esas políticas de los años 50, en este caso, con una supuesta amenaza comunista. Como lo había demostrado Edward Bernays, años antes, décadas antes, de hecho, todo debía ser hecho en nombre de terceros, y estos debían ser individuos o grupos con cierto prestigio social. Los pósters estaban firmados por organizaciones creíbles que, sin advertirlos ellos mismos, se prestaban para la maniobra. Según reconoce Hunt en sus memorias del año 2007, cito, estos pósters atribuidos a una respetable institución tenían una enorme influencia entre la población. Diferentes publicaciones latinoamericanas como Amaru de Lima, ECO de Bogotá o Combate, fundadas por el expresidente de Costa Rica, José Figueres, fueron financiadas por la agencia a través de terceros como fundaciones fachada, muchas veces sin el conocimiento de sus propios directores. La revista Mundo Nuevo, por ejemplo, fundada en París por el reconocido crítico uruguayo Emir Rodríguez Monegal, también fue financiada por la CIA. Solo la Fundación Kaplan donó $35.000 de la época de su propio bolsillo, pero fundamentalmente sirvió como túnel para transferir más de $1 millón de las hinchadas arcas de la CIA. Los principales autores del boom latinoamericano, como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, y los del boom alternativo, como los cubanos Cabrera Infante y Severo Sarduy, publicaron y fueron promocionados por esta influyente publicación internacional. En Costa Rica, el Instituto de Educación Política, financiado por la CIA, tuvo como objetivo crear líderes conservadores o promotores de una izquierda obediente que pudiera reemplazar a las otras opciones contestatarias. El curso Entrenamiento
de líderes políticos responsables de la defensa de la democracia en América, ese era el largo título, estaba a cargo de dos figuras relevantes, el dominicano Juan Bosch Gaviño, que luego se convierte en presidente y es derrocado por un golpe militar, de hecho una invasión militar en República Dominicana en el año 64 y 5, y también del expresidente costarricense José Figueres Ferrer. Pero nada de esto funcionó. Observadores estadounidenses a esas clases reportaron que no entendían por qué cuanto más estudiaban, sus estudiantes más se negaban a condenar a Fidel Castro y por el contrario, más recordaban las intervenciones estadounidenses en la región. No solo la democracia, también la cultura parece que le hace mal a los pueblos del sur. En Uruguay, como en casi todos los demás casos del continente, el plan resultó según lo previsto. No solo se estableció una dictadura por 11 años en uno de los países más democráticos y estables de América Latina, Uruguay, sino que además, como en cualquier otro país del sur al sur del Río Grande, se inoculó la idea de que la barbarie militarista no era un ataque, sino una defensa. Una defensa contra la injerencia extranjera. Una defensa contra las injerencias extranjeras. Por las generaciones por venir, una considerable proporción de la población y de los políticos continuarán justificando las dictaduras militares y culpando de sus violaciones a los derechos humanos a un grupo, en este caso llamado Tupamaros, surgido en los años 60 y desarmado mucho antes del golpe de Estado. Lo mismo ocurrió en el resto de América Latina y con mucho mayor gravedad. Bastaría con mencionar el caso de Colombia, con las FARC creadas unos años antes, que Washington apoyaba directamente la creación de grupos paramilitares. El argumento de que un país puede suprimir los derechos humanos para luchar contra quienes desean destruir los derechos humanos seguirá siendo un éxito absoluto de la propaganda organizada en Washington desde el siglo XIX. Generalmente no solamente por la doctrina de la seguridad nacional, sino en la lucha de la contrainsurgencia, que como en muchos casos observaron en ese momento ni siquiera existía en esos países. Y si existía era irrelevante en comparación al poder militar. La idea de que los grandes medios de prensa y los ejércitos latinoamericanos defienden el honor y las injerencias extranjeras también es parte de esta herencia narrativa cuidadosamente diseñada e inoculada con grandes recursos. Los negacionistas funcionales, muchos de ellos educados en estos grandes medios de la manipulación, se encargaron de descalificar a Agui por haber desertado de la CIA, de la espía Agui, y no mencionan que sus revelaciones no fueron negadas por otros agentes y directores de esta agencia, sino lo contrario. Diferentes confesiones de agentes que se mantuvieron fieles a la misma a su misión hasta sus últimos días, reconocerán y confirmarán estas prácticas sin ninguna comezón de conciencia. Para no hablar de documentos desclasificados que también lo confirman. La CIA opera en cada país desde dentro de compañías aéreas, mineras, de servicios de limpieza, muchas de las cuales es accionista de hecho, hasta sindicatos y centros de educación. Por los medios de información y entretenimiento siempre han sido un área de extrema sensibilidad y de extrema utilidad para la agencia. No solamente para la CIA, para otras agencias secretas de Washington, especialmente en su patio trasero estamos hablando. No estamos hablando en el patio trasero de la ex Unión Soviética, que además duró muchísimo menos de la mitad de esta larga historia. Los medios son los principales creadores de operación y de sensibilidades y, como lo reconoció Edward Bernays, mucho antes que se inventaran la CIA, la mejor forma de administrar una democracia es decirle a la gente lo que debe pensar. Como lo practicó innumerables veces el mismo Bernays, cuando fue contratado por Washington para vender el golpe de Estado o por una empresa privada para vender tocino, la opinión pública es un producto. Algo que se fabrica y se vende como cualquier otro producto. Solo hay que hacer que otros digan y repitan lo que nosotros queremos que se diga y se repita sin que nunca se sepa el verdadero origen de determinada versión. Y abro cita, sobre todo cuando la gente no tiene ni idea de dónde procede realmente
la mentira. Estamos hablando de décadas antes de la llamada fake news, que ya tienen siglos, obviamente. Por las décadas y por las generaciones por venir, los grandes medios de prensa dominantes y creadores de opinión pública en casi todo el mundo serán conservadores de derecha. Como parte de la misma lógica, en algunos países como en Estados Unidos serán acusados de ser liberales y de izquierda. Desde principios de los años 50, una de las estrategias principales de los servicios secretos de Washington ha sido subsidiar los grandes medios de prensa latinoamericanos y hasta la cultura no comprometida o de diversión con dinero secreto o a través del pago de publicidad de fundaciones o de otras formas indirectas. Los medios de la derecha, incluso en los más recientes gobiernos de izquierda y con pocas excepciones, siempre son económicamente más poderosos y seguramente no se debe solo a su poder corporativo y a la clase rica que lo financia. En el siglo XXI, en la era de Internet, el mismo intervencionismo secreto de Washington y de las compañías gigantes del norte continúa. Como igual que desde el siglo XIX, cuando se inventa la prensa amarilla en Nueva York. Para promover guerras, en aquel caso la guerra contra España, pero por medios diferentes, como lo demostrarán diversos estudios e instituciones como la American Institute for Behavioral Research and Technology. Para 2015, las grandes compañías habían invertido $20.000 millones anuales solo en forzar la búsqueda de información para privilegiar una opción política sobre la otra. Y también para posicionar a medios amigos en las autopistas más transitadas de la red en servidores en manos de compañías estadounidenses con frecuentes conexiones con Washington y con el mundo de los gigantes, de los campeones de la libre empresa privada. Es solo una de las múltiples estrategias. Otra es el permanente espionaje de nuestras vidas privadas, una práctica antigua que se ha multiplicado recientemente. Política, religión, cultura y negocios no son la misma cosa, pero siempre han existido y existen en una simbiosis permanente, aunque el poder, con sus incalculables recursos, insiste en negarlo. Como siempre, a través de otros funcionarios a sueldo y, sobre todo, a través de sus colaboradores honorarios. Nuestra siguiente conferencia es I Can Breathe con el investigador Eduardo Subirach. Eduardo Subirach es profesor de español y portugués en la Universidad de Nueva York. Nació en Barcelona en 1947, estudió en París y Berlín en los años 60. Ha sido profesor de filosofía, arquitectura, literatura y teoría del arte y la cultura en Sao Paulo, Barcelona, Caracas, Madrid, México y Princeton. Fue expulsado de la Universidad de Barcelona en 1981 por razones intelectuales. Es autor de más de 40 títulos. Entre sus obras individuales y ediciones colectivas, entre ellos tenemos Culturas Virtuales, Madrid, 1988, El Continente Vacío, Madrid, 1993, Cali, Cartagena, 2011. Tercera edición aumentada. Linterna Mágica en 1997, Paraíso, Sao Paulo, 2001, La Existencia Sitiada, México, 2006, Filosofía y Tiempo Final, México, 2010. Sus últimos libros son Mito y Literatura y Deconstrucciones Hispánicas, México 2014, y La Recuperación de la Memoria, Barcelona 2016. Subirach es profesor actualmente en la Universidad de Nueva York y reside por más de 20 años en esta ciudad. Buenas tardes, voy a leerles un par de cuartillas en las que analizo en muy pocas palabras la situación histórica actual con una mirada que trata de integrar al mismo tiempo problemas globales y una mirada y una realidad latinoamericana.
Deseo limitarme a un par de proposiciones elementales sobre esta crisis que imagino que ustedes comparten en una medida u otra. Y la primera de esas proposiciones es que esta crisis no viene sola, sino acompañada. Es parte de una crisis biológica, política y ética más amplia, que afecta a las mismas raíces de la civilización global, que afecta en primer lugar a todos los sistemas de reproducción y evolución biológica progresivamente destruidos por la expansión tecnoindustrial. No en último lugar, coincide con la expansión de guerras de 1000 rostros durante las 2 primeras décadas de este siglo. Y ha coincidido, además, con la multiplicación de catástrofes ecológicas industrialmente inducidas. Pero el colapso civilizatorio mundial provocado por el COVID-19 ha abierto una herida profunda en la arquitectura económica y política y en la conciencia humana. Ha puesto de manifiesto la convergencia del capitalismo mundial y una política biológica genocida. Sus emblemas globales son Trump y Bolsonaro, representantes, respectivamente, de la mayor potencia militar de Utter Destruction y del último centro de creatividad biológica de la Tierra. Trataré de resumir estas ideas en 4 párrafos. Primero, nadie sabe lo que está por venir, pero todos sabemos, en nuestro administrado silencio, qué factores están en juego. Un superpoder militar, cuyos efectos destructivos sobre el ecosistema y las poblaciones mundiales han sido ampliamente documentados, y cuya tensión destructiva se ha extendido en los últimos decenios, desde los Balcanes hasta el Mar de China. Y todos sabemos que los desastres ecológicos e industriales que se han convertido hoy en un ritual cotidiano. Desde la devastación industrial de las selvas tropicales hasta la guerra biológica de Irak, Afganistán y Siria. Sabíamos y sabemos de las masas de decenas de millones de humanos encerrados en campos militares de concentración para ser volatilizados, acto seguido, en las estadísticas electrónicas de los bancos mundiales. Corona este paisaje un sistema de propaganda y de control permanentes y totales. El grito universalmente compartido, que expresa la emoción y la conmoción humanas frente a nuestra edad terminal, es I can't breathe. Segundo, las escolásticas, la vulgaridad y la estupidez acampan a sus anchas en los departamentos de humanidades desde una filosofía reducida a los microanálisis lógico-positivistas hasta unos estudios literarios subordinados a los speeches político correctos y las micropolíticas de identidad. Sobre el escenario de esta descomposición brilla la estrella negra del postmodernismo estadounidense, la muerte del intelectual y la defunción de la inteligencia no artificial. Tercero, Humanities, Linguistics y unos hispanismos y latinoamericanismos reducidos a un formato micropolítico, subdepartamentalizados y lingüísticamente manipulados. El hispanismo, y lo cito solo a título de ejemplo, está subordinado a las fantasías imperiales del llamado siglo de oro y a los trasnochados símbolos nacionalcatólicos del autoritarismo político y religioso de los siglos XIX y XX.
Eso les impide a los hispanistas toda posibilidad de integrar intelectualmente el pasado islámico y judío, destruido por la intolerancia católica de Castilla. Y les cierra los caminos a una comprensión de lo ibérico con una libertad de espíritu que no interiorice, sino que transgreda las fronteras que dividen a las tres religiones del libro, en el mismo sentido en que lo definió y lo define el humanismo islámico de Al-Kitab. También les incapacita a los hispanistas de comprender la lógica de la decadencia hispánica construida en las estructuras y en las categorías constituyentes del emblema patriótico de 1492. A saber, la desintegración final de las culturas hispano-judía e hispano-islámica y el comienzo de una destrucción masiva de las culturas y las vidas de los pueblos originales de América. Esta limitación histórica le ha impedido al hispanismo, que cito a título de ejemplo como podría citar o podría sugerir los departamentos de alemán, le incapacita a comprender el atraso y el resentimiento de las culturas hispánicas frente al avance del esclarecimiento europeo del siglo XVIII, del liberalismo y las democracias del siglo XIX y de las teorías críticas del siglo XX. Las micropolíticas departamentales de la megamáquina académica no proporcionan en modo alguno ni las categorías ni tampoco las alternativas a este callejón sin salida en el laberinto de las humanities. Esos deans y sus chairs se agazapan en sus micropolíticas. Pero la incuestionable premisa político-económica de estas humanities antihumanistas es un proceso indefinido de reproducción de instructores que a su vez han sido programados como máquinas de reproducción lingüística, en un sentido tanto gramatical como gramatológico de reproducción lingüística. Los resultados de esas políticas son los microintelectuales, sujetos administrados con una visión teórica de la realidad tan lejana del sentido filosófico, tanto clásico como moderno, de teoría, como pueda estarlo la Marilyn de Monroe de Warhol, con respecto al retrato de Aristóteles de Rembrandt. En cuanto al latinoamericanismo, lo cruzan dos prohibiciones que en los últimos decenios parecen cristalizar en verdaderos tabús de los rituales académicos. Una de esas interdicciones pesa sobre la teología política de la destrucción y colonización que ha encadenado fatalmente a América Latina a la decadencia y el atraso ibéricos. El segundo tópico prohibido es el colonialismo intelectual de los Estados Unidos, del que este mismo latinoamericanismo estadounidense, incluidas sus epistemologías, sus censuras y su manipulación historiográfica, es instrumento. El cuarto y último ítem encierra una misión. Esta misión es la recuperación del humanismo y el restablecimiento de una inteligencia independiente. No me refiero al humanismo cristiano de Erasmus, ni al humanismo retórico de Bello, Ortega o Paz, ni tampoco a las propagandas del Jus Gentium o los Human Rights, de los imperialismos de ayer y de los imperialismos de hoy. Y me refiero a una inteligencia autónoma, constituida a lo largo de una experiencia interior reflexiva. El humanismo moderno parte de una comprensión hermenéutica de la existencia humana que comprende
desde sus premisas mitológicas y metafísicas hasta sus epistemologías tecnoindustriales. Rechaza las pretensiones de superioridad de dioses, de epistemologías, de razas o de naciones por encima de otros, y los rechaza como puros idolatribus o fetiches del espectáculo electrónico. Su postulado general es el mundo todo y uno, formulado por el Inca Garcilaso en una tradición filosófica que arranca de los Vedas y de las filosofías platónicas del helenismo. La hermenéutica literaria y artística y la reflexión filosófica es uno de los fundamentos que pueden sostener este humanismo. El respeto sagrado a la autonomía de la inteligencia humana es su condición misma de existencia. Pero nuestro sistema académico no admite más que un solo formato positivista de investigación y enseñanza, integrado en los sistemas de fragmentación, departamentalización y racionalización corporativas del conocimiento. A este sistema se ha incrustado hoy la mediocridad, la arrogancia y la estupidez. The Triumph of Idiocy, en palabras de Christopher Britt. Pero este humanismo ha sido hoy enterrado. Y hoy, en las deterioradas instituciones educativas mundiales, choca abiertamente con una resistencia humana e institucional intelectualmente opaca. Los sistemas de dominación electrónica que las múltiples crisis actuales han acelerado acaban por eliminar lingüísticamente la misma posibilidad de una aproximación esclarecedora a nuestra existencia dañada. Muchas gracias. Los retos de la democracia en Iberoamérica, de la democracia radical a la democracia agonística, avances y retrocesos, es la presentación de Walter Federico Gadea Aiello. Walter Federico Gadea Aiello es un investigador argentino-español, reside en España, posee un doctorado de filosofía de la Universidad de Huelva, institución en la que enseña. Walter Gadea es investigador principal del grupo de investigación Globalización e Identidad. Es filósofo y especialista en pensamiento político y participación democrática. Ha realizado estudios de filosofía política en el Istituto per gli Studi Filosofici di Napoli, introdujo el pensamiento de Ernesto Laclau en España, ha sido profesor de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Matanza y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en Argentina. Actualmente es docente, investigador y coordinador del área de filosofía de la Universidad de Huelva, codirector del Martes Oficial de Comunicación y Educación Individual, Universidad Internacional de Andalucía y Universidad de Huelva, entre otras. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para realizar esta breve ponencia, de unos 10 minutos aproximadamente, a toda la gente que está ayudando en la configuración de esta tercera conferencia global de investigadores universitarios sobre cuestiones del mundo hispano, en especial a Leonor Tayano y a Inés Mónica Sarmiento Archer, que fueron las personas que nos están coordinando y ayudando para poder desarrollar esta ponencia. Muchas gracias a todos por vuestra invitación. Y mi idea, fundamentalmente hoy, como son pocos minutos, no es poner un PowerPoint que resulta bastante frío, sino simplemente comentarles una serie de investigaciones que estamos realizando desde la Universidad de Huelva. Mi nombre es Walter Gadea y soy profesor de filosofía de dicha universidad en España.
y estamos trabajando desde hace ya unos 15 años en temas de democracia. Hemos ya publicado una serie de libros en colección que tienen que ver con el tema, y lo que vamos a hablar esquemáticamente hoy es cómo ha devenido, digamos, en Hispanoamérica la democracia, y nuestra propuesta de pasar de una democracia radical a una democracia antagonista. Y entonces la idea es poder, digamos, presentarles a ustedes algunas ideas. Nuestra investigación se desarrolla dentro del contexto del grupo de investigación denominado Mundialización e Identidad, y lo que estamos estableciendo fundamentalmente es, partiendo de las teorías de Ernesto Laclau y de Chantal Mouffe, cómo considerar la democracia más allá, digamos, del neoliberalismo. Y entonces, para darles una semblanza muy breve, porque tenemos pocos minutos, podemos hablar de la democracia radical como la propuesta fundamental de Ernesto Laclau y de Chantal Mouffe, que ya tiene una gran cantidad de años trabajando en el texto, y además tiene una gran cantidad de publicaciones, es decir, y hay un gran debate en América Latina respecto de cómo desarrollar la democracia radical y si esto es posible en un contexto latinoamericano. Entonces lo que voy a hacer ahora es brevemente dar una semblanza acerca de qué significa la democracia radical y cómo debería convertirse esto en una democracia agonística para mejorar la situación, digamos, de las poblaciones en América Latina. Este es un poco el planteamiento nuestro, la perspectiva de nuestra investigación, y por supuesto que todo el tema de la democracia radical, el populismo, ha entrado en Europa de la mano de los nuevos movimientos populistas de derecha y de izquierda que están en Europa, pero no voy a referirme a eso en este momento porque sería mucho más largo. Entonces nos concentramos en definir un poco qué es la democracia radical según Ernesto Laclau. Para que ustedes tengan una idea global, digamos, la democracia radical tendría como algunos elementos que lo constituyen. En primer lugar, el polo del líder. En segundo lugar, el polo del pueblo. Y lo que está articulándose son las demandas democrático-populares de ciertos sectores que pugnan, luchan por desarrollar sus propias demandas particulares. Lo más importante de la posición de Ernesto Laclau, que al ser una posición post-marxista, reniega de cualquier fundamento de lo social y también reniega de la idea de que existe un fundamento económico que determine la posición de los sujetos sociales. Por lo tanto, para Ernesto Laclau el poder es algo ausente, es un universal ausente, fallido y fallado, y entonces la pregunta que se hace a Ernesto Laclau es cómo organizamos cómo se organiza el poder, cómo organizamos una universalidad si la universalidad está ausente o vacía. Lo que postulaba Ernesto Laclau fundamentalmente era que lo que une al campo popular, lo que une a las distintas demandas democráticas y populares, no es la economía, no es un eje central que articula toda la sociedad y que la va convirtiendo en proletario o antiproletario, o capitalista o anticapitalista, como se pensaba antes, de forma ingenua, sino que lo que nos une, digamos, es la oposición ante un otro, que en el caso de Ernesto Laclau aparece directamente como el enemigo. Es decir, que en nosotros, la unidad, digamos, del polo del pueblo se construye a partir de un elemento que se excluye. Y ese elemento que se excluye siempre es un otro, un enemigo. En la idea, digamos, de Ernesto Laclau, el líder es el que va aglutinando, va generando cadenas de equivalencias entre las distintas demandas particulares y va construyendo, si ustedes quieren, unos otros frente a un otro, que se presenta como el enemigo, como aquel que nos pone en riesgo nuestros derechos. Y por lo tanto, en esta construcción que llamaríamos construcción hegemónica, lo que vamos a hacer entonces es construir políticas. ¿Qué quiere decir esto? Constituir nuevas identidades, nuevas instituciones, y esto, digamos, se da siempre en una relación de tipo antagónica. Es decir, que el otro, en el caso de Ernesto Laclau, se concibe fundamentalmente como un enemigo. Para que la democracia radical no se convierta en un mero populismo, o sea, exactamente igual al populismo, habría algunas diferencias. Digamos, en el populismo de derecha, digamos, el antagonismo
se desarrolla pero sin igualdad. Es decir, los factores antagónicos de lucha se desarrollan pero sin constituir ningún tipo de igualdad social, que sería el caso del hitlerismo o de Berlusconi, digamos, para tomar dos casos extremos de populismo de derecha, digamos, ¿no? Hay antagonismo, pero no se construye la igualdad. En el caso del populismo de izquierda, y esto sí es muy interesante verlo actualmente en América Latina, existen antagonismos, pero sin libertad. Creo que sería el caso de algunas democracias que están en Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Entonces habría como dos polos, el polo de la igualdad o el polo de la libertad. En el caso de la democracia radical, lo que se plantea, y esa es mi interpretación de la posición de Ernesto Laclau, es que para que exista democracia radical tiene que haber al mismo tiempo una confluencia, una relación bastante sana y saludable entre el desarrollo de la libertad y el desarrollo de la igualdad. Es decir, no deben ser incompatibles. Esta incompatibilidad se da siempre en los populismos o bien de derecha o de izquierda. El populismo de derecha siempre le da importancia al antagonismo, pero no le importa la igualdad, que es el caso de los movimientos de ultraderecha en Europa, ¿no? Que se ven claramente, ¿no? Y en el caso de los populismos de izquierda, lo que hacen es desarrollar el antagonismo, pero eliminando la libertad individual. Y eso se ve muchísimo en las propuestas que existieron y que existen en el populismo de izquierda en América Latina. Entonces, la democracia radical sería, en el caso, o la lectura que hacemos nosotros, digamos, que interpretamos a nuestro lado de esta manera, como una suerte de equilibrio entre las demandas de mayor libertad y las demandas de mayor igualdad. Por lo tanto, ninguna demanda se puede hacer a expensas de la otra. Es decir, no puede haber una demanda de mayor igualdad a expensas de la libertad. Y no puede haber unas demandas de mayor libertad a expensas de la igualdad. De esta manera, entonces, la democracia radical construye política, es decir, mejora, aumenta los derechos de estos sujetos sociales que son múltiples, que son plurales, como bien explica Laclau en su teoría, pero al mismo tiempo, al satisfacer demandas, está construyendo nuevas identidades y está construyendo nuevas instituciones. Por lo tanto, se está construyendo política. La gran diferencia con el neoliberalismo, desde la perspectiva de Laclau, entonces, es que el neoliberalismo justamente bloquea esta construcción política. Algunos ejemplos prácticos, digamos, ¿no? El neoliberalismo lo que hace es tomar las demandas como cuestiones particulares, no como cuestiones políticas, ¿no? Eso fue el caso del feminismo, digamos, que inicialmente las demandas feministas se veían desde el liberalismo como una cuestión particular que no debían ser trasladadas a los políticos. Y justamente lo que hace la democracia radical, según la perspectiva lacrosiana, entonces, es pasar todas esas demandas de carácter que ustedes quieren particulares, se convierten en demandas políticas, por lo tanto se construyen nuevos derechos y se construyen nuevas instituciones. El ejemplo más claro es la lucha del feminismo, digamos, en todo el mundo. Por lo tanto, el liberalismo lo que hace fundamentalmente es tratar de mantenerse siempre en el ámbito de la Constitución y no puede ir más allá de ella, lo ve como un límite infranqueable, ¿no? Y por otro lado, trata de mantener una serie de demandas en el sector particular o doméstico y no es capaz de viabilizar esa demanda en el plano de lo político. Por lo tanto, la democracia radical estaría, digamos, sería aquello que configura una hegemonía unificando demandas democrático-populares y unificando demandas de los nuevos sujetos sociales. De manera tal que la relación entre el líder y este polo del pueblo debe ser una relación dinámica. Y ahí viene la primera observación que queremos hacer respecto de la actualidad, y en América Latina especialmente. Lo que hemos analizado y observado en las investigaciones que hemos hecho aquí en nuestra universidad es que justamente uno de los problemas que frenan, dificultan el desarrollo de una democracia radical en América Latina es fundamentalmente esta incapacidad de poder, digamos, equilibrar las relaciones entre las demandas del líder y las demandas democrático-populares de los distintos sectores sociales. Normalmente, y este es el caso de muchas democracias de Sudamérica, el líder
que ustedes quieren, termina devorándose a las demandas de los sectores populares e impone su voluntad por encima de todo. De esta manera, entonces, cuando la voluntad del líder se instala como la única voluntad, estamos en un populismo de izquierda. Y en el caso de los movimientos populistas de derecha, digamos, el antagonismo se impone por encima de todo, pero nuevamente se bloquea el polo de la libertad. Por lo tanto, nuestra observación sobre la democracia en América Latina es que está profundamente limitada, porque o bien, digamos, hubo un antagonismo sin libertad, y se han desarrollado enormes antagonismos en América Latina, es muy conocido los casos de Sudamérica fundamentalmente, pero no se ha aumentado la igualdad, no se ha aumentado la igualdad social. Hemos, entre comillas, digamos, liberalizado todo el mercado, pero eso ha generado menor igualdad. En el caso de los populismos de izquierda en América Latina, han intentado ampliar las demandas democráticos populares, los derechos de estos sectores, de estas demandas de carácter particular, por ejemplo, las feministas, etc. Pero siempre se hizo a expensas de esa propia libertad de construcción política. Así que el líder, digamos, se ha adueñado, se ha apoderado de las demandas de los demás, es más, habla en nombre de ellos, y parece que fueran esas mismas demandas lo que ellos representan, digamos, ¿no? Por lo tanto, siempre tiene que haber un polo de tensión, un movimiento de tensión que haga que se puedan institucionalizar nuevas demandas democrático-populares. Y justamente cuando el líder es muy fuerte, cuando la voluntad del polo del líder es tan fuerte que termina limitando y, si ustedes quieren, aniquilando estos avances de tipo social y políticos y de derecho. Frente a esta cuestión, entonces, ¿cuál sería, para ir finalizando esta breve exposición, y mostrar un poco lo que estamos investigando aquí en la Universidad de Huelva? ¿Qué es lo que nosotros estamos analizando? Bueno, a partir de los aportes de Chantal Mouffe sobre agonística, nosotros estamos tratando de analizar cómo se puede pasar de este antagonismo radical, esta lucha en donde el otro se convierte en un puro enemigo. Creo que el ejemplo más claro actualmente es la situación de Argentina, como un país que está absolutamente dividido en dos grupos, en dos facciones, que tienen un antagonismo radical, en el sentido de que se ve al otro como el enemigo absoluto, digamos, ¿no? Entonces, si no estás de un lado, tienes que estar del otro, y el otro es el mal y yo soy el bien. Esa digamos, escisión social, esa ruptura, esa grieta que está surgiendo, es un ejemplo de la sociedad argentina, no permite la construcción de una democracia radical. Entonces, para salir de ese antagonismo que toma al otro como enemigo, nosotros consideramos muy interesante y muy pertinente en nuestra investigación las aportaciones de Chantal Mouffe respecto de considerar a los otros no como enemigos, sino como antagonistas, es decir, adversarios con los cuales, si bien tenemos amplias diferencias identitarias y de intereses, podemos llegar a construir algún tipo de acuerdo común, sin que nos llamemos eso un consenso habermasiano. Es decir, no pensamos que el consenso sea puramente racional, sino que responde a otros elementos, a otras consideraciones. Por lo tanto, nos resulta interesante mostrar en nuestras investigaciones que el futuro de la democracia en América Latina, y especialmente en los países de Sudamérica, del sur de América, necesitan fundamentalmente de esta cuestión de convertir al otro no en un enemigo, sino en un adversario con el cual podamos llegar a ciertos mínimos acuerdos que no son, repito, la idea habermasiana del consenso racional, sino que tiene otras condiciones, digamos. Es decir, que la democracia agonística debe permitir al mismo tiempo generar nuevas instituciones y nuevos derechos sociales, políticos y económicos y culturales. Un poco la idea, digamos, para que se entienda en pocos minutos, es considerar, digamos, la democracia agonística como un mejoramiento, como una superación de lo que se diría esta democracia basada en el antagonismo radical y, por lo tanto, considerar al otro como un enemigo. Si nos mantenemos en el plano del otro como enemigo, entonces las sociedades se escinden, se van radicalizando las posiciones y es imposible llegar a acuerdos mínimos para poder construir proyectos unificadores, digamos. En el caso de la democracia agonística, digamos, considera al otro
no como enemigo, sino como un adversario, con el cual se puede hablar, aunque tengamos diferencias sustanciales, incluso identitarias, ¿no? Pero justamente en este movimiento de construcción hegemónica y de contrahegemonía, esta ida y vuelta, digamos, de los consensos políticos, podemos construir, digamos, nuevas instituciones, nuevas identidades y avanzar en los derechos sociales. Por lo cual, lo que vemos ahora como preocupante en América Latina es, vemos el caso de Brasil como un ejemplo también a considerar, el tema del líder, digamos, que se impone y que avasalla los derechos individuales, o tenemos también el líder que en nombre del populismo de izquierda trata de desarrollar la igualdad, pero en realidad es su concepto de igualdad. Entonces, para superar este antagonismo, estas brechas sociales que están funcionando, y políticas, por supuesto, nosotros consideramos que la democracia agonística es una buena salida para poder construir, aunque sean consensos parciales, aunque sean consensos y acuerdos mínimos, para poder construir nuevas instituciones y nuevos derechos. Sin esta idea pragmática del antagonista, es decir, del adversario, con el cual yo puedo reunirme y puedo establecer ciertos acuerdos mínimos, digamos, sin este consenso mínimo no es posible establecer ningún avance democrático. Y justamente mientras mayor violencia social existe, mientras mayor es la grieta, digamos, esto hace que tanto el populismo de izquierda como el populismo de derecha se vayan retroalimentando y por lo tanto creciendo en contra, digamos, de la ciudadanía y en contra de la democracia. Esa es un poco la idea que les quería comentar, que estamos trabajando aquí en Huelva. Por supuesto, esto se basa ya en varias publicaciones que hemos hecho. La primera fue Virtud Política, Democracia y Gobernabilidad. La segunda fue hacer una reconciliación de la democracia contemporánea. Y después también trabajamos Democracia y Participación Política. Son libros que hemos hecho en forma colectiva con investigadores de Argentina, de Italia, de España, de Ecuador. Y bueno, seguimos trabajando en eso y esa es un poco la idea de nuestra ponencia, transmitir nuestro rigor científico, pero también nuestra alerta respecto de la situación de América Latina en relación con la democracia y este conflicto permanente, este antagonismo que termina desangrando la sociedad y que le impide crecer en todo sentido. Por ello, les agradezco nuevamente a los organizadores de esta conferencia global de investigadores universitarios sobre cuestiones del mundo hispano, y nuevamente muchas gracias a Mónica y a Leonor por su interés en que nosotros participemos y por su colaboración constante con nosotros. Muchas gracias y ya nos veremos en el Congreso. Nuestra siguiente conferencia sobre Cervantes, Loyola y la construcción de bibliotecas tempranas en un periquete está a cargo de Álvaro Enríquez. Álvaro Enríquez es profesor de lengua, romances y literatura en Hofstra University. Fue miembro del Curran Center Fellow en la Biblioteca Pública de Nueva York y miembro del Sistema Nacional de Creadores de México. Su obra escrita en español y en inglés ha aparecido en el New York Times, El País, The Liber, Letras Libres y en Nueva York y en Londres en Review of Books. Entre otros, es autor de 5 novelas, 3 libros de cuento y 1 de crítica literaria, publicados por Anagrama en español y en Berkeley Archive Riverhead, en inglés. Su novela Muerte Súbita, publicada por primera vez en España como Muerte Súbita en el 2003, fue galardonada con el prestigioso Premio Heralde en España, el Premio Internacional de la Novela Elena Poniatowska en México y el Premio Barcelona de Ficción. Enrique nació en México y vive actualmente en Nueva York. Máquinas para ver. De pronto hubo una urgencia por ver las cosas como eran, feas. Se acabó la representación del mundo como una proyección de lo alto y entró lo bajo. La caca, las narices llenas de mocos, las bocas con baba, las uñas puercas. Ver se puso de moda, o tratar de ver, o más exactamente, ver como vemos. Rascarse la cabeza con la punta de madera del pincel o con el remate de la pluma,
para poner las cosas no como tal vez sean esencialmente, socráticamente bellas y buenas, sino deformadas por nuestra experiencia, por el punto de vista físico, pero también moral, desde el que miramos. Miguel de Cervantes comenzó Don Quijote de la Mancha con un retrato de sí mismo después de terminarlo y antes de entregarlo a la imprenta. Un retrato en el que aparecía atormentado por la duda, sin entender del todo ni su propio libro, ni el mundo al que lo arrojaba. Decía Cervantes del acto de redactar su prólogo, mientras lo iba emborronando. Muchas veces tomé la pluma para escribirle, y muchas veces la dejé por no saber lo que escribiría. Y estando una suspenso, con el papel delante y la pluma en la oreja, el codo en el bufete y la mano en la mejilla, pensando lo que diría, entró a deshora un amigo mío. Ese amigo que entraba era un cínico que Cervantes utilizó para escarnear a Lope de Vega, que era tan buen escritor como promotor de sí mismo. Solía escribir elogios de su propia obra, atribuírselos a otros y publicarlos como prólogos de sus trabajos. Hilarante como era, Cervantes decidió seguir su ejemplo y puso a otros caballeros andantes de más gloria, Amadís de Gaula, Orlando Furioso, a elogiar al Quijote. En el encomio final, escrito en forma de soneto dialogado, el hablante es Babieca, el caballo del Cid. Pero lo que importa no es lo que sucedía una vez que entraba el amigo a recomendarle estrategias mercadotécnicas, sino que la novela comenzaba con un retrato del taller del escritor en duda y sin oriente para exponer las razones por las que escribía su libro. Se abría la cortina y detrás no estaba el Espíritu Santo, no el verbo hecho carne, sino la carne del verbo, un señor tirando a viejo, un fracasado con manchas de tinta en los dedos, comiéndose las últimas lentejas que le quedaban. Yo, sincero en mi escritura. El siglo XVII, cuyo rumboso nacimiento en Europa estuvo marcado por la invención en Holanda del microscopio en 1590, el estreno de Hamlet en 1601, la publicación de la primera parte del Quijote 4 años más tarde y el registro de la patente del telescopio en Italia durante 1608, fue el siglo del espectador y en el mero centro de ese parto ya no estaba la singularidad y sus intervenciones en la historia, es decir, Dios. Estaba yo, porque vislumbrar la posible sustancia divina de las cosas, bella, clara, sólida, buena, permitía entender la parte firme del mundo, pero no su variedad, que se empezaba a extender infinitamente y presentaba un nuevo problema, el punto de vista. La síntesis renacentista funcionaba al clavo cuando la fe y su iglesia eran una sola y la cuenca del Mediterráneo todo el mundo. Había dos pasados, el bíblico y el grecorromano, y eran conciliables en el seno de una sola madre católica, apostólica y romana. A partir de la invención del microscopio en 1590, de las disidencias reformistas y el ingreso de percepciones y bienes asiáticos y americanos a la villa europea, el hallazgo de Galileo de que las estrellas vagabundas, planetes en griego, no eran estrellas, sino mundos, quedó claro que aunque los sentidos percibieran la misma cosa, la interpretaban de manera distinta según donde fuera procesada. Un mundo múltiple le demandaba puntos de vista distintos, acuerdos, no soluciones, el reconocimiento de que mi manera de ver al perro cambia al perro, si es mío o de otro, si le tengo miedo o cariño, si soy antártico u oriental. El siglo XVII fue la hora del mirón. La tienda del Renacimiento había cerrado porque Grecia y Roma tenían límites y se alcanzaron. Se reeditó y tradujo todo lo que había. Se exprimieron las fórmulas constructivas de todas las ruinas. Adelante estaba América y el oro americano, la Reforma, los jesuitas, Asia, riquezas y movilidad sin cuento. Un mundo que no era excepcional. Había otros, les daba el sol, tenían lunas, todo inagotable. Era un orbe que había que ver de cerca y de lejos, que había que meterse en el cuerpo para entenderlo, dominarlo y exprimirlo, ganar experiencia y perder teoría. El siglo XVII fue un siglo que se hartó del costo en vidas de las divergencias teóricas. Divergencias entre católicos y protestantes, casi 12 millones de muertos durante la Guerra de los 30 años. Divergencias entre cristianos y musulmanes, 7 millones de muertos durante la Reconquista de España, 5 durante las Cruzadas. Divergencias entre quién merece servir
y quién merece ser servido si la guerra es justa por motivos religiosos. 46 millones de muertos durante los primeros 100 años de la ocupación europea de América. Fue un siglo que por agotamiento, porque el foso de Dios ya se había llenado de sangre, dejó de pensar en sus trasfondos abstractos y le puso atención a la tela con que estaba cortado, al estampado visto a distancia, pero también a la trama, los hilos, el microscopio holandés y el telescopio italiano. Había que verlo todo y para que el ejercicio fuera entendido en su completa sinceridad, lo primero era la exhibición del telar, Cervantes en su escritorio. Antes de ver al Quijote, el lector veía a Cervantes primero escribiendo y luego burlándose de la idea que relacionaba, todavía con absoluta claridad por entonces, las nociones de autor y autoridad, desmontando la trama que le daba legitimidad a la escritura de su tiempo. Y Lope de Vega escribía elogios en verso para sus propios libros y se los atribuía a autores imaginarios. ¿Por qué no abrir la cortina del ingenioso hidalgo con un poema escrito por un caballo? Los libros de ficción, las novelas, de caballería, pastorales, picarescas, lo que había, fueron hasta esa hora crónicas del estampado. Del Quijote en adelante contaron el estampado y la trama en que estaba impreso, la obra y quien la cuenta, el apogeo del punto de vista. Don Quijote era una novela en movimiento para un mundo que se empezaba a enroscar sobre sí mismo para poder entenderse no como la emanación piramidal de Dios que había propuesto Tomás de Aquino, sino como algo sujeto a interpretación constante, el imperio y su mapa. Este es el mapa, este es mi viaje, esto es lo que vi. Era, por eso, porque el Quijote era tanto sobre el Quijote como sobre Cervantes, que antes del soneto escrito por un caballo y de la aparición del Quijote mismo, se dejaba ver escribiendo su prólogo, pensando, siendo sincero, desmontando la trama de la autoría. Se puso y nos puso para que viéramos las cosas como él las veía, mientras exprimía en su escritorio el limón del albedrío, porque le parecía que leer y escribir una novela podía ser un acto de voluntad individual, en el que una conciencia en movimiento se esforzaba por entender, se mostraba a sí misma tratando de entender y a veces entendiendo. Cita: «Tienes tu alma en tu cuerpo y tu libre albedrío como el más pintado», le decía a su lector, «y estás en tu casa, donde eres señor de ella, como el rey de sus alcabalas». Escribir ficción era reorganizar los hilos del mundo para ver mejor, pensar, y leer era ir y habitar voluntariamente la casa de otra conciencia, sentarse en ella como amo y señor y conversar en silencio, escuchar con los ojos, diría poco más tarde Quevedo, sobre el arte de leer. Para la época de Cervantes, el acto de leer en soledad ya era una norma. Estaba el conmovedor testimonio de San Agustín cuando vio por primera vez a un santo leyendo en silencio. Estaba la Virgen leyendo en las Anunciaciones, pero era una reina. Había santos que leían en la iconografía renacentista, pero sus libros pertenecían a la comunidad. Habían sido comprados con el esfuerzo de mucho. El lector de Cervantes, en cambio, aparece leyendo su propio libro con naturalidad en su casa. Tenía una biblioteca propia en la que seguramente había los libros que había que tener si se tenía un oficio con responsabilidades en la ciudad o se pertenecía a la nobleza rural. Los compendios de artes y ciencias que se estudiaron en el bachillerato. Los libros populares de doctrina, vidas de santos y devocionarios. Libros clásicos, profanos pero virtuosos, como se había establecido durante el Renacimiento, y novelas. Leer en casa un libro propio ya era normal porque el mercado, como pasó siempre, le había ganado la batalla al Papa. Los libros estaban sueltos y bajando de precio, y el trabajo que hacía la curia decidiendo cuál se podía leer y cuál no, tenía limitaciones. El Quijote estaba prohibido en América, y el Quijote circuló vastamente por América. Si la Inquisición se vio obligada a imprimir un índice de lecturas prohibidas, era porque proliferaban hasta demandar una distribución masiva de la lista de libros expurgados. Un índice impreso de lo que no se debe imprimir es, sobre todo, una claudicación. Hasta poco antes de que la generación de Cervantes empezara a leer, existían las bibliotecas personales, pero eran pocas y le pertenecían a la alta nobleza, a los juristas, a los clérigos encumbrados.
tan pocas que las conocemos porque eran registradas como extravagancias. Giorgio Vasari, que escribió un libro capital para la cultura europea, Su vida de grandes pintores, no tenía biblioteca en su palacete de Arezzo. Hernán Cortés, que cambió el mundo y escribió las deslumbrantes cartas de relación, tenía 3 libros en su palacio de Sevilla cuando murió. Entre ellos, y el lector común de Cervantes, que lee en silencio en su casa un libro que es su propiedad porque fue a la librería a comprarlo, sucedió la explosión de la imprenta, generosamente estudiada, pero también una convulsión intelectual que terminaría por aniquilar la maniera renacentista. Ese fuego pasaba por la invención de la biblioteca personal como una tecnología de acceso ilimitado y la redefinición de cómo se representaba el mundo interior. En 1584, el superior general de la recién fundada Orden de la Compañía de Jesús entregó a la imprenta un programa de prácticas que había incomodado profundamente a los censores de la curia. El libro se llamaba Exercitia Spiritualia y su autor era un vasco, un tercio cura, un tercio soldado y un tercio iluminado. Padecía, como San Pablo, de epilepsias y alucinaciones, a quien el Papa Paulo III tenía en mucha estima porque el emblema de su orden novísima era en ese momento inicial en que tenía que afirmarse en Roma, prinde ac cadáver, a la manera de un cadáver. La implicación de la frase era que los jesuitas, liderados por Íñigo Loyola, el autor del libro, estaban sometidos tan ciegamente a la voluntad papal que la seguían como si fueran cadáveres. No era ese el momento más popular del Vaticano. El saco de Roma en 1527 había dejado claro que el Papa podía ser el obispo de Roma, pero Carlos V era el sacro emperador y, por tanto, el obispo de Roma era su empleado. Al humillar a la ciudad eterna y la autoridad pontificia, Carlos V había dejado claro que Francia ya no podía disputar su ascendente sobre el Papa. Dejó a París sin dientes. La amenaza de los reformistas alemanes estaba pasando, además de doctrinaria, a militante. Los estados pontificios, muy mermados, no tuvieron más remedio que tirarse a la merced del sacro emperador, que además era el rey de España, y esa cosa infinita que había en medio del mar y se llamaba América. No era mala idea para el Papa, entonces, tener el apoyo de una orden de sacerdotes españoles con experiencia y formación militar, consagrados bajo el juramento de seguirlo a él y no al emperador, como zombies. Prinde ac cadáver. Las ideas y actitudes de Loyola son hijas del Renacimiento y como tales padecen de la fe desmedida que los italianos del 480 depositaron en la idea de que la lectura de traducciones de textos clásicos propicia una vida virtuosa. Volver a las autoridades de la antigüedad es restaurativo. Como todos los descendientes de Petrarca, Loyola pensaba que la única manera de desbrozar el caos del mundo para que floreciera otra vez la planta de la virtud era leer a las autoridades. Quería libros para todos, así que fundó una orden que militaba a favor de Dios y el Papa, pero sobre todo a favor de la lectura. Haya librerías si se puede generar en los colegios, dice en el capítulo 6 de las Constituciones, utilizando un subjuntivo enfático que recuerda al hágase bíblico. Disminuye el hacer incausado divino del fiat lux a un haber causado humano. Haya biblioteca y hágase. Bibliotecam est et fiat. Los jesuitas daban misa y bautizaban niños, pero su ministerio fundamental era la educación. Ser jesuita y fundar colegios era lo mismo. Y esos colegios no solo promovían la idea de leer, estudiar en ellos implicaba tener una biblioteca personal que uno compraba con su dinero si era hijo de padres acaudalados o era donada por la orden si no. En el mismo capítulo 6 de las Constituciones, aclara que haya librería o no en el colegio, cito, los particulares deben tener los libros que les son necesarios. Libris est et fiat. Los ejercicios espirituales eran incómodos para la curia porque su puesta en acto, aunque bien arraigada en la tradición, suponía el establecimiento de una relación sensual directa con la divinidad. Un tipo de relación que estaba permitida, pero no para todos. Había en el siglo XV 2 continentes intercomunicados, pero distintos, mediante los cuales se podía vivir entregado a Dios para los católicos.
Uno era el continente del servicio, en el que la creación se perfeccionaba, se hacía más habitable, auxiliando, administrando, educando, curando o convirtiendo a la gente. La mayor parte de los católicos vivía de acuerdo con ese modelo. Hacían oración, pero sobre todo servían. Es el trabajo social de la Iglesia, decimos después del Concilio Vaticano II. El otro continente era el de la contemplación, para el que se requería un entrenamiento serio y una vida de disciplina espartana que no cualquiera podía tener. Los ejercicios espirituales proponían una interrupción higiénica, un modo para que durante 4 semanas una persona común y corriente y con deberes en el siglo dejara el mundo y gozara de las mejoras en la salud espiritual que se podían extraer de habitar un estado contemplativo durante un periodo limitado de tiempo. Los ejercicios, aunque demandaban un grado de encierro y sobriedad vital, confiaban más en la disciplina mental que en la corpórea, porque para alcanzar el estado contemplativo que pudiera promover la iluminación y mejora de la manera de vivir de quien los practicaba, implicaban la traducción de una serie de narraciones bíblicas, primero a imágenes y luego a escenas tridimensionales con olores, texturas, sonidos y sabores, mediante el uso de lo que ya Loyola llamaba, por influencia de la Vita Christi de Ludolfo de Sajonia, cito, la vista imaginativa. La idea era que el ejercitante hiciera una, cito, composición del lugar y se internara en ella. No solo leer sobre el nacimiento de Cristo, ni solo verlo con los ojos cerrados, o no solo eso, enfocar todas las funciones corporales en la ciudad nazarena de Belén, entre los pastores, sentir su calor, escucharlos murmurar, percibir el olor del queso de oveja con miel que se habrían comido antes de llegar al establo en el que, según la tradición cristiana, había nacido el esperado. Hay algo de atlético, de intensamente militante, en la forma en que Loyola encaró el problema de la salvación en su manual. Un asunto de persistencia y puntería, de ocupar espacios metódicamente, enfocándose en ellos. Al inicio de la segunda semana de los ejercicios espirituales, el practicante tenía que entrar en un estado de contemplación estratégica. Tenía que pensar en un mapa de Tierra Santa en los tiempos de Augusto. Cito, ver con la vista imaginativa, decía, las sinagogas, villas y castillos por donde Cristo nuestro Señor predicaba. Y luego había que imaginar a un rey, un cruzado de las novelas de caballería que se le revolvían en la mente a Íñigo con la escritura sagrada que quería ocupar ese espacio. Ver el territorio desde arriba como lo habría hecho Dios y ver en él al monarca, humano, enfatiza Loyola, que a su vez contempla el despliegue de cañadas, templos y fortalezas enemigas, rodeado por los señores que respaldaban su invasión. El rey alza la mirada y ve a los señores que lo rodean listos para entrar en combate. Dice, mi voluntad es de conquistar toda la tierra de infieles. Lo que se esperaba del ejercitante era que se tomara el tiempo necesario para imaginar la escena completa. Tierra Santa, muros y polvo, el rey y el papa, pero también a los señores que lo acompañan, sus armas, imaginar el sonido de los caballos retenidos por los escuderos, sentir el olor de las fogatas del campamento en cuyo centro sucede la convocatoria real, ver los banderines y sentir la brisa que los agita, ver los montes, el cielo, dejarse calar por el peso del sol oprobioso de Judea, al lado de los comandantes que se limpian el sudor, cascos descansando en el brazo. Y había que imaginar también el clima moral de la reunión, lo que sucedía en el interior del rey y sus señores, la generosidad viril de quienes lo seguirían hasta la muerte y el vituperio que recibirían quienes se arrendraran a la hora de enfrentar al enemigo. Una vez que el ejercitante se había dibujado el cuadro completo en la mente, tenía que cumplir con la segunda mitad del programa, sustituir al rey por el Cristo resucitado y a sus señores por todos los fieles que lo imitaban. Decía Íñigo, ver a Cristo, nuestro Señor Rey eterno, y delante de Él todo el universo mundo. Termina la cita. Y ese Cristo al que imitar, ya no en el contexto chico de una cruzada, sino del planeta entero, está haciendo un llamado a la militancia. Cito, mi voluntad es conquistar todo el mundo.
Los ejercicios de San Ignacio eran un manual de meditación, pero también la herramienta ideológica que justificaría la primera expansión exitosa de Europa fuera de su continente. Creció leyendo novelas de caballería, pero en la corte de Castilla también habrá tenido acceso a las crónicas y noticias sobre la expansión imperial sucedida durante las regencias de Fernando el Católico, la ocupación del Caribe. Antes de su iluminación, en Arévalo, Íñigo de Loyola sirvió al contador real Juan Velázquez de Cuéllar, que era primo de Diego Velázquez, conquistador de Cuba y jefe de Hernán Cortés. Es natural que, habiendo servido a la expansión del pulpo castellano, igualara, una vez transformado en místico y peregrino, la conquista de nuevos territorios con la conquista del alma. Los ejercicios espirituales, como todos los actos de guerra llamados a resultar victoriosos, comenzaban por la recopilación y organización de insumos, para enterarse de con qué cuenta uno y ponerlo en juego con inteligencia. La segunda semana de los ejercicios demanda, después de observar a Cristo conquistando el mundo, un movimiento defensivo, organizar en casa insumos para la guerra, de modo que luego se pueda llevarlos al campo. A saber, explica Loyola, traer a la memoria todos los pecados de la vida, mirando de año en año o de tiempo en tiempo, comenzando por la casa donde he habitado, la conversación que he tenido con otros, el oficio en que he vivido. Ver la vida propia, las casas y los amigos que hemos tenido y reconstruirlo todo, ponerlo en juego con la divinidad. Un tema chico, inserto en un contexto de significación grande. Una novela moderna. Justo lo que hizo Cervantes. El proceso de resituarse memoriosamente en las casas en que se ha vivido, con la gente con que uno compartió ejerciendo su oficio, resituarse en la vida, supone una conciencia de que el yo habita una circunstancia y es habitado por ella. Ese intercambio, yo en el mundo y el mundo en mí, el mundo no como es, sino como lo percibo, viene de los ejercicios espirituales y propicia la existencia del Quijote, un hombre desquiciado en un mundo que está fuera de quicio, y la novela como la máquina que sirve para verlo de la mañana a la noche, tal y como es. No como a los paladines invencibles de las narraciones de gesta o los pastores y pastoras dolientes de las novelas bucólicas, sino como un hombre que come y caga, que recibe las palizas, que en algunas ocasiones entiende y enmienda, pero que en otras se equivoca, que es algo entre un santo y una bestia. Cuando en la segunda parte del Quijote la condesa consigue acorralar a Sancho para demandarle una explicación sobre el hecho de que entiende que su amo es un necio, que vive fuera de la realidad y sin embargo se mantiene fiel a él, sometido a padecer sus locuras, lo que Sancho argumenta en su defensa no es, como podría imaginarse, que de algún modo el Quijote le ha permitido salir de la villa, o que andar con él gana palizas, pero también enormes beneficios que nunca esperó para sí, como estar hablando con una condesa en cuyo palacio vive como rey, sino que en buena conciencia no puede abandonarlo porque son amigos, porque entiende que tiene virtudes y defectos y el buen corazón del caballero andante le parece más grande que lo inmoderado y hostil que también hay en su personalidad. Las de Sancho son unas de las líneas más conmovedoras escritas en toda la historia de la literatura. Si yo fuera discreto, decía, días ha que había de haber dejado a mi amo. Pero esta fue mi suerte y esta es mi malandanza. No puedo más. Seguirle tengo. Somos de un mismo lugar. He comido su pan. Quiérole bien. Es agradecido. Me dio sus pollinos y sobre todo, yo soy fiel. Y así es imposible que nos pueda apartar otro suceso que el de la pala y el asadón. Lo que el lector ve no es a Sancho, sino lo que Sancho ve en su propia conciencia. No al personaje en el mundo, sino una interpretación del mundo según un punto de vista. O mejor, todo, el mundo, a Sancho habitándolo y lo que hay dentro de él. Cervantes legó la mejor postal de un momento decisivo en la historia europea, no por el detalle con que describe a las personas y las cosas, aunque haya sido un retratista genial, sino porque encontró una forma que le permitía ver a la persona y su conciencia, la foto y la radiografía.
lo que hay en el mundo y cómo lo ve cada cual. La novela moderna como una máquina de ver lo de afuera y lo de adentro. Las novelas, incluso antes del Quijote, fueron siempre relatos sobre personajes en el camino. El héroe sale al mundo y hace una marca en él. Esa marca los transforma a ambos. Don Quijote salió al camino como los caballeros andantes de antaño y fue ahí donde cosechó sus aventuras. Le pasan cosas, y eran cosas muchas veces hilarantes, otras tristísimas y a veces trágicas y cómicas por partes iguales, como en realidad es todo en una vida humana. La risa o el llanto eran producto no de los hechos, sino del punto de vista desde el que se les contemplaba. Esas aventuras en el camino, sin embargo, habrían integrado solamente un retrato afiliado a la picaresca si no hubieran sido desplegadas en un diapasón en el que alternaban con escenas en interiores, en las que los diálogos entre los personajes conducían al examen de sus acciones en el mundo, los efectos de estas en sus conciencias. Mirar el lugar y la casa donde he habitado, la conversación que he tenido con otros, decía Loyola. El Quijote era una novela de acción, pero incluía los actos y las diversas interpretaciones que hacían de ellos quienes los presenciaban desde distintas experiencias y lugares. Y el amor, decía Atlético Loyola, se debe poner más en las acciones que en las palabras. Cuando Don Quijote despachaba a Sancho rumbo a la villa miserable del Toboso, donde vivía Dulcinea, para que le contara que sufría tanto por ella que se disponía a ejecutar toda clase de locuras en las soledades de la Sierra Morena, lo que el lector veía no eran las locuras del Quijote, que se quedaba solo haciéndolas, sino las interacciones de Sancho con la gente que se iba encontrando en el camino. Según Loyola, el amor era un ejercicio de comunicación entre dos partes, así que lo existente es lo compartido, lo que permite que unos den testimonio sobre los actos de los otros. La historia se cuenta, pero también se medita, y es en el acto de meditación que la novela ganó densidad y relevancia como un instrumento cognitivo, una máquina de ver. La novela barroca, que ya es la novela moderna, es hija de los ejercicios de Loyola. Cumplió una función existencial, examinar las cosas como se ven con la vista imaginativa de cada cual, ser la casa de la conciencia. En las reglas para ordenarse, una serie de meditaciones sobre el procedimiento de poner orden en uno mismo, que deberían anteceder a los ejercicios espirituales propiamente dichos, Loyola explica que quien va a entrar en un proceso contemplativo, es decir, quien pretenda acercarse mecánicamente a la hiperrealidad divina, sea señor de sí. Cervantes reclama a esa persona como su lector en el arranque de su libro decisivo, un tú que estás en tu casa, donde eres señor de ella, como el rey de sus alcabalas. El lector consciente, en su casa, lee una novela. Fiat Libris, la novela como la casa de la conciencia. Muchas gracias. ¿A dónde ha migrado la humanidad? Una peregrinación entre lo animal y lo humano en Paseador de Perros por Sergio Galarza es la ponencia de Wesley Costa. Wesley Costa es profesor asistente de español en la State University of New York allí inicio. Enseña tanto cursos de lengua como de literaturas y culturas latinoamericanas. Originario de Brasil, recibió su máster de español en la Universidad de Virginia Tech y su doctorado, también en español, en la UNC Chapel Hill. Sus intereses investigativos incluyen estudios sobre la identidad, el género, el neoliberalismo, la ciudadanía, los animales, el ecocriticismo en la literatura latinoamericana contemporánea. Sus investigaciones en este momento se consagran al Cono Sur, a través del estudio de diferentes obras brasileñas que han contribuido a reforzar el ligamen entre la ficción escrita en español y portugués. Ha publicado en revistas de renombre, entre ellas Transmodernity y Revista Iberoamericana, así como en varios capítulos sobre globalización y exclusión social en la reciente literatura latinoamericana. Hola, buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación del equipo
de la tercera Conferencia Global de Investigadores Universitarios sobre Cuestiones del Mundo Hispano. Soy Wesley Costa de Moraes y soy profesor asistente de español en la Universidad Estadual de Nueva York en Estados Unidos, SUNY Geneseo. Mi presentación es titulada ¿A dónde ha migrado la humanidad? Una peregrinación entre lo animal y lo humano, en Paseador de Perros, por Sergio Galarza. En líneas generales, esta novela publicada en 2008 retrata la vivencia urbana como una experiencia de enclaustramiento simbólico. ¿Ves? Se trata de un aspecto y una inquietud fundacionales de la ciudad literaria latinoamericana, pues plantea la paradoja de que la ciudad en esencia presenta un sinfín de oportunidades, pero las condiciones de vida de los individuos y de los personajes más bien inmovilizan el desarrollo humano. ¿Ves? Sin embargo, la urbe sigue ejerciendo una poderosa influencia psicológica en los individuos y haciendo que insistan en la utopía urbana, bien sea a través de migraciones internas y también hacia el extranjero. ¿Ves? En estos tiempos de globalización sin precedentes, la utopía urbana es aún más poderosa para los latinoamericanos, ¿no es? Y el enfoque de este texto es claro en esta experiencia del exilio, pero también en el vaciamiento del sentido de la experiencia misma de la urbe y de los presupuestos de la vida moderna. Y aquí en mi trabajo, lo moderno o la modernidad en líneas sencillas significa el flujo incesante del desarrollo y del progreso dictado por las directrices políticas y económicas hegemónicas. Es evidente que el desfase entre la ciudad simbólica y la ciudad concreta se experimenta de diferentes maneras según el estrato social de cada uno. Pero lo que esta novela retrata o muestra es que nadie parece escaparse a este confinamiento de la urbe, bien sea subjetivo o objetivo. Y es algo muy oportuno en estos tiempos de pandemia, ¿no es? Y lo que reclama la atención crítica en esta novela es la manera como el autor utiliza el animal y la animalidad como tropos de la desorientación y la desdicha del ser humano en la época actual. El protagonista es un peruano que cambia Lima por Madrid en busca de mejores oportunidades y también con la motivación de dejar atrás la vida precaria latinoamericana en una ciudad que ese protagonista interpreta como salvaje, caótica, animal, ¿no? Madrid al principio luce como la antítesis. Es una ciudad ordenada, pero gradualmente se engrana a referencias a esta Lima animalizada y caótica, ¿no? A lo largo del texto, el lector acompaña el emparejamiento entre ambas ciudades, ¿no? Es Lima y Madrid, como ambientes inhóspitos, lo que subvierte, es evidente, cartografías de centro y periferia. A pesar de la proximidad cultural y del idioma compartido, este protagonista peruano se enfrenta a grandes dificultades en Madrid, ¿no? Como un trabajo inestable y empieza a extrañar su vida previa, ¿no es? Solo y emocionalmente varado en esta nueva ciudad, en un giro misantrópico, el paseador empieza a trabajar con mascotas a tiempo completo. Es una manera de huir psicológicamente y físicamente de esta situación, ¿no? Este contacto con las mascotas y luego con los dueños de las mascotas va a recalcar la falta de sentido de la existencia humana, ¿no? Sea cual fuere el estrato social del individuo, todos parecen sufrir algún tipo de enajenación característica de la vida moderna, ¿no? Eso hace que el protagonista reevalúe detenidamente
la condición humana suya y de las demás personas, lo que al fin y al cabo resulta en cierto tipo de empoderamiento, aunque más en el nivel simbólico que práctico, ¿no? La vivencia claustrofóbica de estos individuos, bien sean extranjeros o no, contrasta con la relativa libertad de que gozan las mascotas en el texto. Y en este sentido, Laura Brown recuerda que las mascotas, antes que nada, representan un antídoto a la alienación de la vida moderna, ¿no? Pero en el texto sirve más como un recordatorio de las vidas humanas desechables. Toda esa situación se proyecta en especial en un animal salvaje en el texto, un mapache, al que el protagonista acepta cuidar, a diferencia de sus colegas paseadores. Odo, y es como se llama el mapache, está enjaulado en el rico barrio de Pozuelo, ¿no es? Pero pronto el protagonista comprende que estas apariencias, ¿no es?, de opulencia y de orden apenas funcionan como un disfraz de una familia descompuesta. Este animal, este mapache, pertenecía a un joven que se rehúsa a hacerse cargo de los negocios de la familia y emigra a Londres. Y una vez más, el texto subvierte cartografías centroperiféricas al convertir a Madrid no solo en un sitio de destino de inmigrantes, sino también en un punto de partida, ¿no? Es evidente que esta metáfora que existe, o esta analogía que se construye entre el mapache enjaulado y el hijo, luego va a evolucionar a una analogía entre el animal enjaulado y el protagonista. En un primer momento, este animal enjaulado refleja la impotencia paterna, es decir, representa la incapacidad del padre de mantener cerca a su propio hijo, ¿no? Pero luego la analogía entre el animal salvaje y el paseador va a plantear un dilema que se convertirá en el punto neurálgico de esta novela, el cual es: el animal necesita los cuidados de este paseador para sobrevivir, y luego también el protagonista va a necesitar el animal en un reto cualitativamente idéntico, ¿no? La modernidad, su ideología, su modo operativo, niega estabilidad emocional e incluso material a los individuos, ¿no es? Y al observar todas esas circunstancias, el protagonista concluye que sus cambios, que sus despojos han sido en vano, porque todos están atrapados en el cautiverio de la ciudad, la cual socava las bases de la dignidad humana. Se trata de una lógica depredadora, ¿no? Y el cual hace hincapié en el mito autodestructivo de la modernidad. El protagonista entonces se aferra a un resquicio de compasión que descubre en sí mismo y sigue cuidando a Odo, ¿no? Comprende que este animal está en una situación aún más vulnerable que la suya. Y eso refuerza un sentido de afinidad e identificación con este animal enjaulado. Renunciar a estos cuidados, renunciar a Odo, significaría renunciar a algo dentro del protagonista mismo, algo auténtico, animal y a la vez genuinamente humano, pues está desprovisto de la artificialidad de la vida moderna. Sin embargo, no se trata de una relación amistosa, y desde un rincón de la jaula, Odo, el mapache, hace ruidos amenazadores, muestra sus garras, pero el animal parece comprender su dependencia del cuidador y le permite hacer su trabajo habitual. Esta rutina de cuidados con el animal equivale a la condición psicológica de este personaje, del protagonista, el cual también parece sentirse enjaulado, ¿no es?, a espera de su ración diaria de víveres. La moraleja parece ser
que los seres humanos, a pesar de su capacidad ilimitada de recrear el mundo a su alrededor, se muestran incapaces de liberarse de los sistemas denigratorios de existencia que han creado. Es decir, las expectativas y los sentimientos más humanos del protagonista parecen no importarle al mundo, ¿ves? Y de esta manera Odo, el animal enjaulado, sintetiza la debacle humana. Sobrecargado por tal densidad semántica, el mapache contraataca en un momento crucial del texto. En un descuido del limpiador, Odo salta y se aferra a su cuello. Y en este momento el paseador dice, cito, «¿Para qué tanto viaje si me va a matar un mapache? Me lamenté». Fin de cita. En el desenlace de ese incidente, el animal se abstiene de la violencia y regresa a su jaula resignado. El animal parece reflexionar que ¿por qué abandonar la jaula y deambular por un mundo que se ha vuelto demasiado inhumano inclusive para una criatura salvaje, ¿no? La rutina del paseador se interrumpe brutalmente un día en que el padre le dice que el mapache se ha escapado. El protagonista se rehúsa a creerlo, pero comprende que también él es una figura desechable en esta historia. Es decir, la única historia que merece la pena contarse, la única que perdura, es la del vaciamiento del sentido de la existencia humana. Sin su espejo animal, la vida en Madrid se vuelve insoportable y el protagonista entonces decide irse a otro destino, esta vez Francia. Todo lo que espera es poder identificar nuevas situaciones de enclaustramiento y así proceder a otros exilios. Dice, cito, «Me pregunto si en París habrá mapaches». Fin de cita. Si por un lado se trata de un retrato desolador de la condición humana estos días, el autor parece sugerir que cualquier cambio profundo, bien sea en el nivel individual o colectivo, pasa por el reconocimiento de la vida moderna como una experiencia de enclaustramiento. Es decir, la sociedad está conformada por jaulas visibles e invisibles y sus ardides. Y sin esta reflexión y esta constatación, no se puede pensar en restaurar o redefinir el sentido mismo de la dignidad y de la existencia humanas. Muchas gracias. Bienvenidos a este extraordinario conversatorio. Lo dejamos con la moderadora Benita San Pedro Vizcaya.